Así es, estaba revisando para hacer ya. Ya, porque ya tienen lo necesario para seguir haciendo. Aunque hoy ya complementamos para algunas partes, ¿no? Entonces vamos a ver. El día de hoy vamos a ver ciclos termodinámicos, vamos a ver entalpías, estándar de formación, entalpías estándar de reacción y vamos a ver la ecuación de Kirchhoff o Kirchhoff, como le quieran llamar. Ahora, primeramente, qué es un ciclo termodinámico? Un ciclo termodinámico por lo general se encuentra dentro de una máquina termodinámica. La tenemos presente en nuestro día a día, básicamente en el horno, básicamente la, en los carros en los motores de los carros, en la refri, ahí tenemos un ciclo, el ciclo de Carnot, es por lo general que se encuentra en la refri. Y también tenemos el ciclo del diésel, el ciclo de distintos combustibles. Y lo que nos busca hacer es transformar mi energía en trabajo. ¿Ya? Bueno, a ver, por ejemplo, en el horno lo que se buscaría es transformar el trabajo en energía, ¿no? El trabajo que el horno recibe en forma de electricidad, en forma de un trabajo eléctrico, lo transforma en forma de calor para poder cocinar, ¿no?, nuestros bollos, nuestros pastelitos. Ahora, yo, por ejemplo, aquí tengo un esquema de una máquina termodinámica. Entonces yo tengo eh, un foco, lo voy a denominar foco, ¿no? Tengo un foco con temperatura alta. Ya voy a tener una temperatura alta y una temperatura baja, siempre. Y voy a donar a mi sistema energía en forma de calor. El calor va a servir para mi máquina para que lo pueda transformar y me entregue ella un trabajo, ¿ya? Pero no todo el calor que yo le entregue a mi máquina se va a transformar en trabajo. Ya no existe, eso se llama máquina de primera especie. La máquina de primera especie que me transforma todo el calor en trabajo sin pérdidas no existe. ¿Ya? Entonces, existen pérdidas que se liberan en forma de calor, ya que se liberan a una temperatura mucho menor a la temperatura alta, es decir, a una temperatura baja. ¿Ya? La eficiencia de mi ciclo viene dada por el calor que yo convierto en trabajo sobre el trabajo que le entregué a mi, perdón, el trabajo que me produce mi máquina sobre el calor que yo le entregué a mi máquina. Es decir, por ejemplo, si yo le entregué a mi máquina 500 kilocalorías y me transformé en trabajo solo 300, entonces la eficiencia va a ser 300 sobre 500. ¿Ya? Hay, bueno, ahí algunos porcentajes. O si es que yo no tengo el calor, porque el calor es un poco difícil de medir. El calor no lo medimos tan fácilmente en un sistema. Nomás lo medimos, por ejemplo, cuando tenemos un desequilibrio y se llega a un equilibrio final, a un equilibrio térmico, es decir, llegan a la misma temperatura. Entonces el calor no es tan fácil de medir. Entonces lo que se ha hecho es que se ha planteado mediante análisis algebraico, ya, entonces existe otra fórmula para calcular la eficiencia que me dice que la eficiencia es igual a la temperatura alta menos la temperatura baja sobre la temperatura alta, ya, y esa va a ser, bueno, si quiero un porcentaje le multiplico por 100. Ahora, ¿qué pasa dentro de mi maquinita? Va a haber procesos, ¿ok? Entonces, como estamos estudiando el comportamiento de gases, por lo general va a haber gases, por ejemplo, yo voy a quemar octanos, si es que es, por ejemplo, en un carro, o yo voy a, por ejemplo, utilizar un refrigerante, por ejemplo, si es la refrigeradora, voy a tener un refrigerante, ya por lo general creo que se utiliza el R13. Existen varios tipos de refrigerante. El mejor es el nitrógeno, ya porque el nitrógeno tiene una temperatura de fusión bien bajita. Ahora vamos a leer el siguiente ejercicio. Ya. Un kilogramo de aire recorre un ciclo termodinámico en un motor alternativo cilindro-pistón.
que consta de los siguientes procesos. Proceso 1-2, presión constante es igual a 1.4 bar, volumen 1 es igual a 0.28 metros cúbicos y trabajo 1-2 es igual a menos 10.5 kilojoules. Proceso 2-3, compresión con presión volumen es igual es con constante. U3 es igual a U2 y el proceso 3-1 es la velocidad, el volumen constante. U1 igual a U3 y es igual a menos 26.586 kilojoules. Sabiendo que no hay cambios significativos en la energía cinética o la energía potencial y que la composición del aire es 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno, representa el ciclo de un diagrama presión-volumen e indique dónde está el calor 1 y calor 2, indique y calcule cuáles son las temperaturas altas y bajas y determine el calor en el proceso 1-2 en kilojoules. Ya, entonces gracias Nicole, este es un ejercicio muy completo, aunque puede estar más complicado. Ya vamos a ver si la próxima clase hacemos otro. Porque todo el segundo parcial es primera ley de la termodinámica. Entonces, primero nos dan la composición del aire, ¿no? Nos dice 1 kilogramo de aire. Ya, ese kilogramo de aire va a estar en composición volumen sobre volumen. Ya, bueno, no me lo dicen, pero yo lo voy a asumir. Por lo general, la ingeniera te suele dar la composición del aire en volumen sobre volumen para que tú puedas asumir las fracciones parciales directamente del enunciado. Entonces, primero vamos a hacer una representación en un plano presión versus volumen. El proceso 1-2 es un proceso isobárico, porque la presión se mantiene constante, de 1.4 bar. Y nos da el volumen, pero no nos dan el volumen final, solo el volumen inicial. Pero me dan el trabajo de 1-2. Si el trabajo es negativo, ¿qué tiene que ser el proceso, Nicole? ¿Una expansión o una compresión? Sería una compresión. No. Si el trabajo es negativo es una expansión. Si es positivo es compresión. ¿Ya? Lo hemos estado un poco repitiendo. Nos vamos sellando esos conocimientos. Entonces, trabajo negativo, expansión, trabajo positivo, compresión. ¿Ya? Entonces, en este caso sería una expansión a presión constante. Ya que ya tengo dibujado el esquema de mi ciclo, entonces tengo el proceso de 1-2, que es un proceso isobárico. Como el trabajo es negativo, entonces yo digo que es una expansión. Entonces es el proceso 1-2. ¿Ya? Ahora, después me dicen que el proceso de 2-3 es una compresión con P por B constante. Tengo que recordar yo que bueno, no importa, hagámoslo aquí. P por B es igual a NRT. Entonces si digo que P por B es igual a una constante, entonces por ende, como P por B es igual a NRT también es igual a una constante. De por sí N y R ya son constantes, entonces para que todo esto sea igual a una constante, la temperatura también tiene que ser constante, ¿no? Entonces por eso P por B igual a constante significa que es un proceso isotérmico. ¿Ya? Entonces el proceso 2-3 es un proceso isotérmico y me dice que es una compresión. En un proceso isotérmico tengo que recordar que el cambio de energía interna que era igual en un proceso isotérmico. Nicole. Si no estoy mal, era igual a 0. Exacto, porque no hay una variación de temperatura. Porque recordemos que la energía interna es igual al calor medido a volumen constante, ¿no? Entonces ahí va la integral del CB por del diferencial de T, ¿no? Si no hay variación de temperatura, diferencial de T no hay y eso se hace 0. ¿Ya? Pero recordemos que el diferencial de energía interna también se puede expresarnos, también habíamos como la energía interna absoluta final menos la temperatura absoluta interna inicial. ¿Ya?
Perdón. Ya, entonces, por eso aquí me ponen, ¿no? En el proceso 2 a 3 me dice que el U3 es igual a U2, ¿no? Entonces es la energía interna absoluta, que nosotros no podemos medir. Solo medimos cambios de energía interna. Entonces voy a dibujar, ¿no? Como es un proceso de 2 a 3, me dice que es una compresión. Entonces ahí sí le comprimo amigas. Y las isotermas yo sé cómo graficar, ¿no? Recuerda que habíamos visto en las curvas de saturación que las isotermas siempre van así. Siempre van así. ¿Ya? Siempre van así como está mi isoterma. Ahora, me dice el proceso de 3 a 1 que es un proceso isocórico, ¿no? Y me da el cambio de energía interna y me da el volumen constante, no es isocórico. Entonces, yo tengo que aquí, para yo cerrar mi ciclo, ¿no? Para que es un ciclo, no significa que el punto inicial y el punto final deben ser el mismo. Entonces, el proceso de 3 a 1 tiene que sellarse de esta manera, no hay otra, no puedo ir en diagonal, porque si voy en diagonal es un proceso que me cambia todo, de hecho. Si yo voy así en diagonal, yo tendría que me cambia tanto el volumen con la presión y también me estaría cambiando la temperatura. Entonces no es un proceso isocórico. Así sí es un proceso isocórico y se me sella completamente el ciclo. El área que se encuentra dentro del ciclo es el trabajo de mi ciclo. ¿Ya? Entonces, cada ciclo puede tener diferentes pasos, diferentes puntos, ¿no? Pueden haber ciclos más largos, ciclos más cortos. Este es el más corto de los que puede haber, ¿no? En la otra clase anterior vimos un ciclo un poco más largo. ¿Te acuerdas? Vimos que tenía, creo que tenía 4 pasos y formaba un... Tenía 4 pasos y formaba un cuadrado. Creo que. Ajá, formaba un cuadrado, ¿ya? Entonces, eso con respecto. Entonces yo tengo que estar bien pilas a ver cómo yo puedo representar mi ciclo, porque aquí está facilito, ¿no? Yo ya lo he hecho, pero cuando yo en la prueba les ponga yo los pasos, así nada más, y ustedes tengan que dibujar el ciclo, ustedes tienen que saber cómo va una isoterma, cómo es un proceso isocórico, cuando el trabajo es negativo, cuando el trabajo es positivo, dónde está mi temperatura alta, dónde está la temperatura baja, cuál es el calor que entra, cuál es el calor que sale de mi sistema. Todo eso tengo que poner en el gráfico y todo eso tiene puntaje en la prueba con la ingeniera. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. ¿Dónde está? Yo recuerdo que aquí solo hay 2 temperaturas, ¿no? Esta es una isoterma y aquí habrá otra isoterma que pase por esta temperatura de aquí. Entonces, esta temperatura va a ser, recuerden, más abajo la temperatura es más baja, más arriba la temperatura es más alta. Entonces, esta es la temperatura baja y esta de aquí será la temperatura alta. ¿Ya? Ahora, para que el... porque aquí está subiendo de temperatura, ¿no? Como aquí mi calor tiene que... perdón, como aquí mi sistema tiene que subir de temperatura, ¿ya? Porque aquí la temperatura es baja y acá ya es alta. Y se está expandiendo incluso, ¿ok? Entonces yo le tengo que dar energía a mi sistema para que se expanda y aumente de temperatura. Entonces si aumenta de temperatura yo le doy calor a mi sistema, ¿ok? Entonces este calor 1 va a ser el calor que yo le doy a mi sistema. Va a ser el calor que entra aquí en esta máquina, el calor 1. Y el calor 2 va a ser el calor que me sale del trabajo, ¿no? Entonces el calor 2 va a ser el calor que me sale del trabajo no aprovechable, ¿no? Entonces aquí voy a tener yo un trabajo que va a ser un trabajo va a ser un trabajo positivo, me imagino. Sí, este va a ser un trabajo positivo. Y aquí voy a tener yo un calor. Y este calor va a salir, ¿no? Porque se está manteniendo a la misma temperatura. Si se mantiene a la misma temperatura, ¿no? Pero yo le estoy comprimiendo. Entonces ahí hay una... están aumentando los choques entre mis moléculas porque ocupa menos espacio y por tanto me altera la presión. Pero yo quiero que la temperatura no se me altere. Porque la temperatura naturalmente tendría a ascender. Entonces para evitar que la temperatura suba, toda esa energía cinética tiene que salir en forma de calor para que la temperatura no varíe.
Entonces este calor vendría a ser el calor que sale de mi sistema. ¿Ya? Y aquí yo también tendría, ¿no?, otro calor. Este calor que está aquí, ¿entra o sale de mi sistema, Nicole? ¿Qué parte? El ¿Dónde proceso está del el 3 a flujo? 1. Ah, el 3 a 1. ¿Entraría el sistema? No, saldría de mi sistema. Porque de 3 a 1 está la temperatura descendiendo. ¿Ok? Entonces si la temperatura sale, significa que la energía está, pues, si la temperatura disminuye, recordemos que la temperatura es un indicador de energía. Entonces si la temperatura disminuye, la energía también. Entonces como la energía está disminuyendo, esa energía tiene que salir en forma de algo, ¿no? No es que se destruyó, bueno, de acuerdo al principio de la primera ley de la termodinámica. Entonces esa energía sale en forma de calor, ¿ya? Para disminuir la temperatura de mi sistema. Ya. Ya, Entonces se ve, o sea, de acuerdo al orden de los números, por ejemplo, de 3 a 1. Yo lo estaba tomando como si fuera de 1 a 3. sí, ajá, sí, se ven de 3 a 1. Ya, sí, muy bien. Eh, muy bien, Nico. Ok, entonces aquí yo también tendría otro calor, ¿no?, que está saliendo. ¿Ya? Y de hecho ese sería mi calor 2 que está aquí, vendría dado por la suma de mis dos calores que están saliendo, porque están saliendo de mi sistema. Entonces este es el calor que yo estoy perdiendo, es la energía que estoy perdiendo en forma de calor que no puedo aprovechar como trabajo, que siempre voy a tener pérdidas. ¿Ok? Sí, y por lo general, ¿no? El calor, es cierto, el calor 1 siempre va a ser positivo porque el sistema está recibiéndolo. El trabajo, como el sistema está dando trabajo, va a ser negativo. Y el calor 2 tiene que ser también negativo porque está saliendo de mi sistema. Y ahora sí vamos a calcular. Vamos a calcular la temperatura alta y la temperatura baja porque con ellas yo puedo calcular la eficiencia con la fórmula de la eficiencia. ¿Okay? Entonces la temperatura baja, yo puedo despejar de la ecuación de gases ideales. Entonces yo despejo y voy a tener que P por V es igual a NRT, no despejando temperatura tendría presión 1 por volumen 1 sobre NR. Y la temperatura alta sería aquí, ¿no? Entonces sería presión 2 por volumen 1 por N por R. Pero yo no sé la presión 2. Yo no sé. Pero sí sé la presión 1. La presión 1 es la misma que la presión 2. ¿Ok? Y la presión 2, y en este instante la temperatura 2 va a ser igual a la temperatura 3. Entonces yo puedo hallar la temperatura en este instante. ¿Ya? Entonces la temperatura alta sería igual a la temperatura 3, que es igual a la temperatura 2, que es igual a la presión 1 por el volumen 2 sobre NR. Ya, yo no tengo los moles, pero me dan a mí la masa, me dicen 1 kilogramo. Entonces yo puedo calcular los moles. Y eso es lo que voy a hacer primerito. Voy a calcular los moles de mi mezcla. ¿Ya? Y bueno, yo también puedo calcular, ¿no?, el volumen 2. ¿Por qué? Porque como me dan el trabajo de expansión, entonces yo sé que es un trabajo negativo. Entonces, yo recuerdo que es igual el trabajo. El trabajo en este caso, que es un proceso isobárico, entonces yo ya sé que el trabajo es igual a menos P por delta V. Menos P tengo la presión, me dan 1.4 bar. Me dan en el enunciado 1.4 bar. En atmósferas es 1.38 y piquito bar. Perdón, atmósferas. No tengo el volumen 2, pero sí tengo el volumen 1, que es 0.28 metros cúbicos. Eso transformo en litros, 280 litros. ¿Ya? Y yo sé que mi trabajo de 1 a 2 es 10.5 kilojoules, pero no me sirve porque yo aquí tengo atmósferas y tengo litros. Entonces, para yo despejar el volumen y que las unidades finales me queden en litros, yo tengo que transformar este kilojoules en atmósferas por litros para que se simplifique, quedándome solamente litros.
Entonces, yo transformo de kilojoules a atmósferas por litro. Yo ya sé las unidades de conversión. Sé que un kilojoules es 1000 joules y sé que una atmósfera por litro es 101.325 joules. Y ahora sí, ya que tengo todo en las mismas unidades, despejo el volumen 2. Y el volumen 2 me ha dado en este caso que es 355.09 litros. Es decir, es mayor que 280 litros. Es decir, efectivamente es una expansión. Ya, y listo, yo tengo todo para calcular. Bueno, me faltan los moles, no voy a calcular los moles. Entonces, aquí está, ¿no? Cómo transformé la presión, ¿no? La presión me dan 1.4 bar, entonces yo sé que una atmósfera es 1.01325 bar. Y tengo el resultado. Entonces vamos a calcular los moles. Como me dan la masa, entonces yo voy a utilizar la fórmula del peso molecular. El peso molecular es igual a masa sobre moles. Despejo los moles y tengo que los moles es igual a masa sobre el peso molecular. Yo calculo el peso molecular de mi mezcla, ¿no? Yo tengo, ¿a qué es igual el peso molecular de una mezcla? Es igual a la suma de las fracciones parciales por el peso molecular de cada uno de los gases. Es decir, 0,21% oxígeno. Yo puedo asumir que es la fracción parcial porque es porcentaje volumen sobre volumen. Sí, sí habíamos visto, ¿recuerdas, Nicole? Habíamos visto la diferencia entre porcentaje volumen sobre volumen y porcentaje masa sobre masa. Ah, sí, sí me parece que mencionaste la diferencia. Entonces, cuando es porcentaje volumen sobre volumen, es lo mismo que fracción molar. Pero si es porcentaje masa sobre masa, no es lo mismo que fracción molar. Ahí toca calcular de otra manera. Pero igual también es con el peso molecular. Entonces, yo ya calculo el peso molecular de mi mezcla. Entonces 0.21 por 32 gramos mol, que es lo que pesa el oxígeno diatómico molecular. Es que es el estado más de baja energía en el que se encuentra. Más 0.79, 28 gramos mol, que es el peso molecular del nitrógeno. ¿Ya? Y tengo que el peso molecular de mi mezcla es 28.84. Este peso de aquí, si nos damos cuenta, se acerca mucho más al nitrógeno que al oxígeno. Es porque el nitrógeno se encuentra en mayor porcentaje. Entonces el que va a aportar la mayor cantidad del peso molecular. Y ahora sí calculo mis moles. Tengo la masa de mi mezcla, me dicen que tengo 1 kilo de aire. Entonces es lo mismo que 1000 gramos dividido por el peso molecular de la mezcla, que es 28.84 gramos mol. Saco mis moles y he tenido como resultado que en mi sistema tengo 34.67 moles. Ahora sí voy a calcular la temperatura baja. Ya tengo la presión 1, ya tengo el volumen 1 y ya tengo los moles y la constante. Reemplazo yo los datos, veo que tengan todas las mismas unidades y tengo como resultado que la temperatura baja es 136.08 Kelvin. Y ahora voy a calcular la temperatura alta. Entonces la temperatura alta, ya dijimos, no es igual a la temperatura 3 y es lo mismo que la temperatura 2 porque esta de aquí es una isoterma. Solo porque es una isoterma. Y yo voy a calcularla. Yo ya calculé de antes la presión. Bueno, yo ya me dan como dato la presión 1, que es igual a la presión 2. Y el volumen 2, yo ya lo calculé con ayuda del trabajo, que era 355.09 litros. Los moles se mantienen constante y vuela constante, ¿no? Calculo, reemplazo, simplifico y me queda que la temperatura alta es de 172.37 Kelvin, ¿no? Es mayor que la temperatura baja, efectivamente, entonces los cálculos correctos. Ya, si los datos no concuerdan con mi análisis, es porque he hecho algo mal, ¿no? O algo no cuadra. Y yo saco el porcentaje de la eficiencia. La eficiencia en porcentaje viene dada por la temperatura alta menos la temperatura baja sobre la temperatura alta por 100%. Entonces ya con la temperatura alta y la temperatura baja yo obtengo mi porcentaje de eficiencia, ¿ya?
Entonces he tenido que esta máquina térmica tiene una eficiencia del 21.05%. Es decir, que de todo el calor que yo le estoy inyectando a mi máquina, solo el 21.05% se me está transformando en trabajo. Muy poquito. ¿Ya? ¿Cómo yo hago que una máquina sea muy eficiente? Yo añado procesos adiabáticos. Porque los procesos adiabáticos, recordemos que no me permiten el calor. Entonces el calor, como es un proceso adiabático, no es igual a cero, entonces esa energía se tiene que compensar transformándose en trabajo. Pero aún así yo voy a tener pérdidas. Ahora, me piden calcular la energía interna. No, perdón. Me piden calcular el trabajo, el calor del proceso 1 a 2. Ya representamos el ciclo y ya calculamos las temperaturas altas y bajas. Y de paso calculamos la eficiencia. Y vamos a determinar el calor en el proceso 1 a 2. Entonces yo tengo que recordar ya esto de aquí, ya delta U. Entonces delta U yo tengo que recordar que depende de la temperatura. Entonces en un ciclo delta U va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la temperatura final y la temperatura inicial de mi proceso van a ser iguales. Entonces para un ciclo el cambio de energía interna va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿a qué va a ser igual? A la energía interna de mi ciclo, ¿no? Entonces, como son tres pasos, va a ser igual a la energía interna del proceso del paso, ¿no? 1 a 2 más la energía interna del paso 2 a 3 más la energía interna del paso 3 a 1. Ya, entonces yo sé que el cambio de energía interna primero de mi gas es igual a 0. ¿Ya? Ahora, segundo, ¿dónde más es igual a 0? Nicole, ¿estamos ahí? Ah, sí, o sea, no sé, se fue un rato en internet. No te escuché la última parte. Ya, perdón. Entonces yo estoy viendo la energía interna de mi ciclo. La energía interna de mi ciclo en un ciclo siempre va a ser 0. Porque la temperatura inicial y final es la misma. Entonces yo tengo que la energía interna de un ciclo es igual a la suma de las energías internas de cada uno de los pasos. Entonces yo sé que esto es igual a 0 y sé que en el proceso de 2 a 3 la energía interna es igual a 0 porque este proceso también es isotérmico. Entonces este proceso es la energía interna es igual a 0. Entonces aquí esta se va a anular, esto va a ser igual a 0. Entonces yo despejo la energía interna que me pide. Ah, no, ¿por qué? Es cierto, ¿por qué estoy calculando esto? Porque a mí me piden el calor. Entonces yo tengo que recordar que la energía interna es igual al calor más el trabajo. Más el trabajo. Yo podría calcular, ¿no? Por ejemplo, yo podría, como es el proceso 1 a 2, entonces yo podría calcular, el trabajo de hecho ya me lo dan acá como dato, ¿no? Lo tengo aquí, el trabajo es de menos 10.5 kilojoules, pero la energía interna, la energía interna no me da. Yo despejando de aquí el calor, tengo que es igual a la energía interna, sino menos el trabajo, ¿ya? El trabajo yo ya lo tengo, me falta la energía interna. Entonces la energía interna yo no la conozco. Entonces por eso estoy haciendo este análisis. Entonces la energía interna va a ser igual. La energía interna, entonces como es el calor de 1 a 2, tiene que ser la energía interna de 1 a 2 y el trabajo de 1 a 2. Entonces la energía interna, despejando de esta ecuación de acá, de 1 a 2, va a ser igual a menos la energía interna del proceso 3 a 1. Y esa sí me lo dan. Sí me la dan en el enunciado. Es igual a menos 26.586 kilojoules. Entonces la energía interna del proceso 1 a 2 va a ser igual a menos por menos
26.586 kilojoules. Y esto menos por menos me daría más. Ya, y ahí estaría. Ahora sí voy a calcular mi calor de 1 a 2. Ok, entonces como ya tengo yo la energía interna, entonces voy a calcular, entonces aquí reemplazo, ¿no? La energía interna que me dan, que yo he calculado, perdón, vendría dado por este. Y el calor que también me dan 1, este menos ya viene de la fórmula, entonces sería menos por el calor, perdón, el trabajo de 1 a 2, que también viene con un menos, que es menos 10.5 kilojoules. Entonces menos por menos aquí igual también se me hace más, y yo tendría que la energía interna, el cambio de energía interna de mi gas vendría dada por ¿cuánto será? 37. Vamos a calcular. Ya, entonces vendría dado por sería igual a 37.086 kilojoules. Ya, y he calculado yo mi calor de 1 a 2. ¿Estamos ahí, Nicole? Ah, sí, sí te estoy siguiendo. Me salió lo mismo. Ya, muy bien. Ya. Entonces he terminado yo con mi ciclo. Ya, aquí en este ejercicio es un ejercicio un poco ligero, ¿no? Puede ser que me pidan a mí varias cosas, ¿no? Pueden que con los datos necesarios, ellos que me den el enunciado, me tienen que dar los datos necesarios, si no, no me pedirían algo que yo no puedo calcular. Entonces me pueden pedir varias cosas, me pueden pedir el trabajo del ciclo que yo no he calculado en este enunciado, me pueden pedir también el trabajo de ciclo, me pueden pedir el cambio de entalpía del ciclo, me pueden pedir el calor del ciclo, me pueden pedir todo lo del ciclo que se les ocurra. Me dicen calcúleme todo lo del ciclo, hasta el cambio de entropía me pueden calcular, me pueden pedir de un ciclo. Bueno, aunque todavía no vemos. Ya, entonces yo tengo que aplicar todo lo que yo he visto hasta ahorita, ¿no? Es decir, tanto procesos adiabáticos, isocóricos, isotérmicos, isobáricos para un ciclo. Y tengo que también saber graficar. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí, Nico? No, Ya. por el momento no sé. Ya. Bueno, después seguimos haciendo más ejercicios de ciclos y vemos si es que ahí tenemos alguna. Ya, bueno, aunque por todo, igual en la prueba hemos de ver si es que ahí algo no quedó claro. Yo ya ando chequeando. Por cierto, creo que ya les califiqué las pruebas, ¿no? Así está calificada la primera Ya, prueba. ya, listo. Ok. Ahora vamos a ver la entalpía de formación. ¿Qué es la entalpía de formación? Es la energía que yo necesito para poder formar una mol, tan solo una mol. Si es más de una mol, no es entalpía de formación, sino es entalpía de reacción. Entonces es la energía que yo necesito para producir una mol de una cierta sustancia, de un cierto compuesto químico, a partir de sus elementos. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, el agua. El agua, la entalpía, esta que me dan en tablitas, ¿no? La entalpía de formación del agua que tengo aquí es agua a partir de hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? Esta es la entalpía de formación. Entonces puede ser la entalpía de formación gaseosa y también en el agua líquida, que se mide a condiciones estándar. Entonces, entalpía de formación estándar. Las condiciones son 25 grados centígrados y una atmósfera. ¿Ya? Y esta, por lo general, suele venir en kilojoules sobre mol. ¿Ok? Ahora, yo puedo medir a partir de las entalpías de formación, yo puedo calcular entalpías de reacción. Las entalpías de reacción yo calculo con esta fórmula de acá. ¿Ya? Por ejemplo, la entalpía de una reacción va a ser igual a la suma de las entalpías de formación de cada uno de los productos, ¿okay? Por sus respectivos coeficientes, ¿no? Aquí de pronto, aquí también es por
por el coeficiente, ¿no? Lo podemos representar como BI y aquí también como BI. Entonces eso, cada una se multiplica por sus respectivos coeficientes, ¿no? Por ejemplo, si aquí yo tengo dos moléculas de agua gaseosa, 2 moles, entonces yo la entalpía la voy a multiplicar por 2, ¿no? Como está aquí, 2 por la entalpía de formación de el agua gaseosa, que yo la tengo aquí en tablas, que es menos 241.8, ¿ya? Bueno, aquí está 241.82 porque nosotros nos vamos a guiar en las tablas que tenemos del que tienen en el Classroom. Ya vamos a ir abriendo esta tabla. Ah, no, esta tabla creo que les envié en el grupo. Te voy a enviar otra vez. De pronto, por si no las tenemos a la mano, las voy a enviar. Entonces, sería esta de aquí. ¿Ya? Entonces ahí para que vayamos abriendo, Nicole, el archivo. Entonces aquí yo me ubico. Entonces aquí voy a buscar, ¿no? Entonces me dice, por ejemplo, esta reacción química. Me dice calcule, por ejemplo, las entalpías de reacción de esta reacción química de aquí. Entonces yo voy a sumar los productos. Los productos me dice CO2 gaseoso. Entonces yo me voy a mi tablita y busco CO2 gaseoso. Y pilas, ¿no? Que no es que todo es entalpía. Aquí solo esta de acá, esta nomás es entalpía. Lo de acá es capacidades caloríficas que hemos estado ocupando. Y aquí tenemos entropía y energía libre de Gibbs. Entonces me ubico yo aquí y busco CO2 que se encuentra aquí. Entonces es menos 393.51. Y yo pongo aquí menos 393.51. Ahora, no solo tengo un producto, tengo varios productos, tengo dos. Entonces voy a sumarle el otro producto. Como hay 2 moles, entonces tengo que multiplicar 2 por la entalpía de formación del agua gaseosa. Entonces busco aquí el agua gaseosa. Busco. Acá se encuentra, ¿no? Agua gaseosa. O también a veces saben poner una V de vapor. Entonces esta de aquí me dice menos 241.82. Entonces multiplico 2 por menos 241.82. Y he terminado, esa suma de ahí es de los productos. ¿Ya? Ahora me falta los reactivos. Entonces yo pongo un menos, ¿no? Este menos es de acá. Y voy a restar de los reactivos. Entonces, reactivos, yo tengo el metano gaseoso, entonces voy a mi tablita, busco el metano. Y el metano es menos 74.81. Entonces pongo aquí menos 74.81 moles. Y voy a buscar del oxígeno. Tengo 2 por el oxígeno. Entonces es 2 por oxígeno. Busco oxígeno, oxígeno, oxígeno. Aquí no va a haber oxígeno molecular. ¿Por qué no va a haber oxígeno molecular? Porque las entalpías estándar de reacción para la formación de un compuesto en su forma más estable van a ser igual a 0. Y eso va a variar dependiendo del compuesto. Para el oxígeno es el oxígeno molecular. Para el azufre es el azufre en forma anhidra. Tiene un nombre, la forma del azufre. ¿Ya? A ver, no me acuerdo. Voy a buscar en internet. A ver, forma estable del azufre. Para el carbono es el grafito. ¿Ya? Y para el azufre es su forma así. S8, que es el estado sólido molecular, donde forma anillos. Forma así estos agregados, ¿ya? Y se encuentra, por ejemplo, en las montañas, donde se encuentra en forma de roca, ¿ya? Bueno, a los compuestos más estables se les llama alótropos, ¿ya? Entonces, bueno, hay del azufre, no dicen cómo se llama. Es azufre monoclínico, ¿ya? Esa es la forma más estable del azufre. Azufre monoclínico, ¿ya? Aunque yo creería que era el azufre rómbico.
Ya creo que sí tenemos por aquí en la tabla un ejemplo. Aquí en las reacciones químicas. Ya, creo que es el azufre sólido, ¿no? Aquí tengo azufre sólido, ¿no? No tengo el coeficiente, pero el azufre sólido, es decir, en forma de así de piedrita, es el más estable, ¿no? Entonces, para el carbono, cuando me diga carbono aquí, grafito, entonces ahí su entalpía de formación va a ser igual a 0. Para el hidrógeno así nomás, en estado diatómico molecular, también va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces vamos a practicar, Nicole, ¿ya? Aquí tenemos las reacciones químicas, ya la primera ya la tenemos calculada, es esta de aquí. Entonces yo sumo multiplicando por cada coeficiente, recordemos, sumo la de los productos y le voy a restar la suma de los reactivos. Y esa va a ser mi entalpía estándar de reacción, ¿no? Pilas, que la entalpía también varía con respecto a la temperatura. Entonces esa entalpía es para esa temperatura, es decir, 25 grados centígrados y una atmósfera, ¿ya? Entonces vamos a practicar un poco, Nicole, ¿ya? Vamos a ir haciendo las entalpías de reacción de cada una de estas reacciones, serían 4, ¿no? Serían estas 4 de aquí. Y cuando terminemos vamos a comparar. Ahora, recordemos que el ozono no es la forma más estable del oxígeno. La forma más estable del oxígeno es así, oxígeno molecular. Entonces el ozono tiene este valor de aquí, ¿ya? Tiene 142.5 kilojoules sobre mol, ¿ya? Entonces eso hay que tener en cuenta del ozono, ¿no? Porque ese no está en la tabla, pero no es que no esté en la tabla porque sea la forma más estable, sino que es porque no le han puesto ahí, ¿ya? Ya. ¿Y el sulfuro sólido es ser igual o Sí, ese no sí es encuentro? cero. Bueno, ese sí es cero, ¿ya? Ya. Uh-huh. Ya, o si le encuentras, veamos, déjame ver si es que está. O sea, si le encuentras, sí. Si no está, es porque, bueno, con excepción del. A ver, el azufre, el azufre. No, el azufre no se encuentra. Ya, pilas que reactivos menos productos. Entonces, me dices nomás y comenzamos a comparar los resultados.
Yo creo que saqué todas las entalpías. Yo saqué las entalpías. Creo que ya saqué las entalpías. ¿Me escuchas? Ya, me avisas nomás, Nicole, ya. Ah, ¿me puedes escuchar? Si tienes alguna duda, igual también. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ah, sí, me estabas diciendo, perdón, creo que he tenido apagado el audio. ¿Me estabas llamando desde antes? Sí, la verdad, porque quería saber si estaba bien. Ya, perdón. Ya, ¿terminamos? Sí, por eso que Ya, quería comprar. ya, vale. Entonces chécale que las reacciones te hayan quedado así. Ujú. Ya, y si no, me dices si a lo mejor mejor yo me equivoqué o ahí vemos que falló. La última, ¿cómo le hiciste? La E. Esa no me salió igual. A ver, la E es del agua líquida, entonces es solamente la que te piden tabla. Entonces en tablas aquí hay dos, hay que tener mucho ojo, que la una es líquida, la otra es gaseosa. Entonces la líquida es menos 285,8 y la gaseosa es menos 241,82. Ah, esa era, yo cogí la gaseosa. Ujú. Eso Entonces hay sí, que está bien. tomar en cuenta los estados también. Ya, entonces sí está bien. Ya, no se debe responder este mensaje, es importante. Ya. Entonces ahora sí, ya, ahora yo puedo calcular estas entalpías a una temperatura que no sea la estándar, ya, es decir, no a 298 grados Kelvin. Entonces puede ser, por ejemplo, 300, 500, 1000 grados Kelvin, ¿no? Entonces es lo que yo voy a hacer. Vamos a empezar con la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff o la ley de Kirchhoff, como quieras llamar, ¿no? En realidad creo que se pronuncia Kirchhoff, pero la gente más le dice Kirchhoff. Entonces, la ley de Kirchhoff permite calcular los incrementos, los cambios de la entalpía con respecto a la temperatura. Y la ingeniera les enseña esta de aquí, ¿ya? Esta de aquí. Entonces, tú tienes aquí, por ejemplo, una reacción química. Una reacción química a una temperatura dada. ¿Ya? A una temperatura dada. ¿Ya? Que no es la temperatura a la que a la que tú a la normal, ¿no? Que calculamos en tablas, que es 298 Kelvin. Entonces, tú quieres calcular esta entalpía a 200, por ejemplo, digamos 300 Kelvin. Entonces, lo que hacemos es, primero, a los reactivos lo que hacemos es que les llevamos a la entalpía dada. ¿Qué digo? A la temperatura dada. Perdón, a la temperatura estándar. Entonces, por ejemplo, si aquí están a 300 Kelvin, yo llevo de 300 Kelvin a 298 Kelvin a mis reactivos. Y ya que estoy en 298 Kelvin, yo tengo
yo llevo la reacción química a esa temperatura, ¿no? Porque es la que tengo en tablas, es facilita, esa ya tengo, la calculo fácil. Y a mis productos los llevo nuevamente a la temperatura que yo deseo, es decir, a los 300 Kelvin, ¿ya? Entonces, yo voy a tener que calcular 3 entalpías, porque recordemos que la entalpía es igual al calor medido a presión constante, porque las reacciones químicas se llevan por lo general a temperatura y presiones constantes. Entonces, delta H va a ser igual a NSP por delta T. Si que yo tomo como constante, yo puedo sacarlo íntegro y me queda de esta manera, multiplicando obviamente, claro, por los coeficientes, ¿no? Lo mismo para B. Entonces yo tendría esta entalpía 1 de mis productos más esta entalpía 2, que es la de condiciones estándar, y esta entalpía 3, que sería la de mis, acá es reactivos y acá sería de mis productos, ¿ya? Yo sumo todas las 3 entalpías y voy a tener la entalpía ya no estándar, sino de reacción a esas condiciones de temperatura, ¿ya? Entonces vamos a realizar, pero bueno, esta es la que les enseña la ingeniera. Ya yo les voy a enseñar una que es igual, solo que tiene un poco más de explicación, ¿no? Porque es un poco más corto el procedimiento. Entonces la definición viene de la diferencial, ¿no? Entonces yo voy a diferenciar a la entalpía de reacción con respecto a la temperatura a presión constante, porque la presión no me ha cambiado, ¿ya? Entonces me va a quedar la diferencial de la entalpía de los productos con respecto a la temperatura, manteniendo la presión constante, menos la entalpía, menos delta H de los reactivos con respecto a la temperatura, manteniendo la presión constante. Y yo me tengo que acordar que cuando nosotros vimos capacidades caloríficas, vimos que la capacidad calorífica era igual a esta diferencial. Entonces era igual a la diferencial de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante. Y esta fórmula de aquí no me tengo que olvidar, porque cuando veamos demostraciones en tercer parcial, yo voy a preguntar a qué era igual el CP y a qué era igual el CB. Entonces el CP es igual a la variación de la entalpía con respecto a la temperatura, manteniendo la presión constante. Vamos a recordar, porque siempre es bueno recalcar, ¿no? Entonces yo tengo que recordar que delta H es igual a delta Q más trabajo, ¿no? Más más B por delta P. Ya, ese es delta H. Entonces, si yo diferencio a este de aquí con respecto, ya, siempre es bueno todo para que quede ahí bien ahí, bien macizo el conocimiento. Entonces esto era igual igual está de acá también. ¿Qué pasa si yo diferencio a todo esto? Ya. Bueno, ya, poco. Ya entonces si yo diferencio a todo esto con respecto a la temperatura y yo lo llevo en un proceso que es isobárico, entonces si es isobárico, este no existe, no se me cancela. Es un proceso isobárico, este no existe y por lo tanto se me hace todo este término cero. ¿Ya? Entonces yo tengo este de aquí, yo tengo que la variación de la entalpía a presión constante, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría? Entonces esto de aquí sería así. Y a su vez todo esto sería así. Entonces a presión constante. Entonces de aquí me viene, ¿no? El cambio de la entalpía medido con respecto a la temperatura a presión constante es igual al cambio del calor con respecto a la temperatura, igual manteniendo la presión constante. Y este concepto de acá es igual al CP. No, el CP es igual al cambio del calor con respecto a la temperatura, manteniendo la presión constante. Este de aquí es mi CP. Entonces mi CP es igual a esto de aquí. Pero si es que yo estoy en un proceso isobárico, yo también le puedo igualar a este de acá.
Por eso es la P de presión constante. ¿Ya? De ahí viene esta integral de acá. ¿Ya? ¿Y a qué se iguala el CB? El CB, ya puedo hacer lo mismo con la energía interna, ya, pero por motivos de tiempo eso vamos a volver a retomar cuando veamos. Entonces el CB es el cambio de la energía interna con respecto a la temperatura vuelta manteniendo el volumen constante. Entonces cuando yo pregunte a qué es igual el CP, el CB, tengo que recordar esto de aquí. Ya, bueno, ya, estamos ahí. Ahora yo sé que este es el CP, entonces aquí yo tendría el CP de mis productos menos el CP de mis reactivos, ¿ya? Y tendría aquí el diferencial del cambio de la entalpía de reacción con respecto a la temperatura. Yo despejo, ¿no? Aquí integro, ¿no? Estoy integrando de este lado, entonces me quedaría delta. Bueno, esto no, todavía no estoy integrando. No, todavía no estoy integrando. Yo a la diferencia entre el CP de los productos y el CP de los reactivos le voy a llamar delta CP. Ya, no es que le integré, ¿no? No es, por ejemplo, delta, no es que estoy en la integral y ya salió integrándole, ¿no? Es solo la diferencia entre productos y reactivos, ¿ya? Todavía yo tengo el diferencial. Entonces despejo, ¿no? Este delta T pasa al otro lado, delta T, y yo integro. Ahora sí integro. Entonces yo voy a tener el diferencial del cambio de la entalpía de reacción en dos temperaturas, que va a ser igual al cambio de la entalpía de reacción a la temperatura 1, a la temperatura 2, perdón, menos el cambio de la entalpía de reacción a la temperatura 1, y esto va a ser igual a la integral de temperatura 1 hasta temperatura 2 del delta Cp, que es Cp de productos menos Cp de reactivos, por delta T. Y este de aquí va a variar, ¿no? Porque recordemos que yo tengo CPs que pueden ser constantes y CPs que pueden variar con respecto a la temperatura, con los coeficientes A, B y C. Entonces, si tengo, yo por lo general, con la ingeniera lo que utilizan es A, B y C para este tipo de ejercicios. Entonces, A, B y C, yo voy a reemplazar aquí y de ahí sí integro, ¿ya? Entonces yo despejo la entalpía de reacción a mi temperatura 2. Entonces este pasaría, que está restando, pasaría a sumar. Y me quedaría más o menos así. Por acá arribita tengo. ¿Ya? Mano, no he tenido aquí. Yo juraría que tenía aquí. Ya, no le he tenido. Voy a ver otra vez. Y así aquí está. ¿Ya? Entonces yo tengo, no, este le paso al otro lado a sumar. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría así. Entonces el cambio, la entalpía de reacción a mi temperatura 2 va a ser igual al cambio de la entalpía de reacción a mi temperatura 1. ¿Cuál va a ser esa temperatura 1? A 298 grados Kelvin. Es decir, esta va a ser mi cambio de entalpía. Bueno, se dice cambio de entalpía, pero en realidad también a veces solo dicen entalpía. Entonces sería mi entalpía estándar de reacción más todo este término de aquí, ¿no? Que viene dado de acá. Entonces esto de aquí yo demuestro que es lo mismo que lo de acá, ¿ya? Es lo mismo que este de aquí, que la suma de estas entalpías. Porque primero, esta entalpía a esta temperatura 2 sería mi temperatura estándar de reacción, esta de aquí. La entalpía de mis productos, empezamos con la de los productos a reactivos, ¿ya? Perdón, de mis productos desde la temperatura estándar a la temperatura 2, es decir, de la temperatura, acá le ponen como que la temperatura 1 es la temperatura de 298, entonces sería desde la temperatura de 298 a la temperatura 2, y es este de aquí, ¿ya? Ahí está mi delta H2, mi entalpía 2. Y esta entalpía vendría dada por los reactivos. ¿Ok? Entonces, yo aquí tengo que recordar que este viene de un delta Cp, ¿no? Entonces es en Cp de los productos menos Cp de los reactivos. Es menos Cp de los reactivos, pero ahí los dos están con los mismos límites de la integral. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo cambio los límites de la integral?
¿no? Si les pongo al revés, pues yo voy a tener el mismo resultado, solo que el signo cambiado. Ya, sí sabemos, o sea, hay algunas propiedades de las integrales. ¿Nos acordamos, Nico? Sí, sí. Ya. Pilas, Nico. Me acuerdo que se cambia el signo si la temperatura 2 cambia, ¿sí? Ajá. Entonces, se cambia el signo si es que yo estoy cambiando los límites de la integral, porque aquí estoy yendo de temperatura 1 a temperatura 2 y acá yo estoy yendo desde la temperatura 2 a la temperatura 1. Estoy invirtiendo los límites de mi integral. Entonces el área bajo la curva va a ser la misma, solo que en sentido contrario. Entonces yo voy a tener la magnitud con un signo cambiado. ¿Okay? Entonces esta de aquí va a ser el CP de los reactivos, es decir, desde una temperatura 2, que es la que tengo acá arriba, que no es la estándar, a la temperatura estándar, que sería la temperatura 1. Y tengo que aquí yo tengo las 3 entalpías que me pide calcular, como la ingeniera me lo pide. Entonces es lo mismo, solo que he expresado de una manera un poco más abierta, ¿no? Ya reemplazando que es igual cada una de las entalpías. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, sí te entendí bien. Bueno, la última parte, podemos ocupar igual la fórmula que tú nos diste, ¿Cuál? la de las entropías. Ah, la de las tablas. No, no, la parte de aquí que dijiste que la ingeniera nos enseñó de una forma, pero tú nos estás enseñando de otra forma, algo así. Ah, sí. O es la misma fórmula en sí. Es, bueno, en realidad, a fin de cuentas es la misma, pero solo que está expresada de otra manera. Que, eh, o sea, literal, esto de aquí es lo que la ingeniera te pide, solo que está un poquito ya demostrado, como quien dice. No necesitamos sabernos toda la demostración de la ley de Kirchhoff. Entonces, es solo para que se entienda de dónde sale. Ah, ya. Pero Gracias. puedes Entonces, ocupar, por ejemplo, mira estas fórmulas que están aquí, estas de aquí. Nosotros no vamos a ocupar porque nosotros no vamos a asumir el CP constante. Nosotros el CP vamos a asumir real. Es decir, el CP va a ser igual a A más BT más CT al cuadrado. Y vamos a integrar. Entonces la integral va a ser un poco compleja. Entonces, a ver, hagamos un ejercicio. Yo puedo ocupar indistintivamente cualquier fórmula, ¿ya? Pilas porque ahorita vas a hacer un ejercicio tú. Entonces, parecido al de acá. Entonces, verás, me dicen que determine la entalpía de reacción a 500 Kelvin de la siguiente reacción. ¿Ya? Entonces yo tengo esta reacción y voy a aplicar la ley de Kirchhoff, ¿no? Entonces yo tengo esta de aquí, esta fórmula de expresar, ¿no? Que es donde sumo las dos entalpías, y yo tengo esta fórmula de aquí también de expresarla, que es lo mismo, ¿no? Que es delta Cp por delta T, ¿no? Voy a empezar por calcular la entalpía de reacción estándar. Cuando yo tengo aquí un circulito arriba es que es estándar. Entonces, estándar, entonces va a ser, yo la voy a calcular de las tablas, ¿no? Entonces me voy a la tablita y observo, por ejemplo, que me dicen, entonces serían los productos menos los reactivos, ¿no? Entonces yo tendría que los productos son CO2 y hidrógeno molecular. El hidrógeno molecular es su forma más estable, es decir, es su holótropo, entonces aquí es 0, entonces solo tendría de este. Entonces aquí en mi tablita tengo que es menos 393.51, le pongo aquí. Esos serían mis productos. Y mis reactivos serían entonces menos mis reactivos. Y entonces mis reactivos yo tengo monóxido de carbono y tengo agua en estado gaseoso. ¿Ya? Aquí debe ser de Alejandro. Entonces, este menos 110 vendría a ser de mi monóxido de carbono, que tengo aquí menos 110.53, y le sumo el del agua. El del agua, como viene con negativo, entonces más por menos menos, entonces como es gaseoso, menos 241.82. Sumo todo y yo tengo mi entalpía de reacción estándar, que sería esta de acá. ¿Ya?
Ahora yo voy a calcular mi otro lado en mi segundo término de la ecuación, que sería esto de aquí. Entonces yo tengo la integral del CP de mis productos menos el CP de mis reactivos por delta T. ¿Ya? ¿Por qué hago esto? Yo ahorita te explico. Entonces, ¿qué pasa si yo abro todo mi integral? ¿No? Entonces, si abro todo mi integral, yo tendría mis productos, que serían 2, menos mis reactivos, que también serían 2, porque estos sí tienen CP. ¿Ya? Una cosa es que no tengan entalpía de formación, pero, por ejemplo, este de aquí, pero sí tiene CP, tienen las tablas. Entonces aquí, como podemos ver, tenemos 4, 1, 2, 3 y 4. 4 distintas capacidades caloríficas. Entonces igual se suman, ¿no? Se suma la de los productos menos la sumatoria de los reactivos. Por eso aquí tenemos dos corchetes súper grandes. Entonces estos corchetes significa que hasta aquí es de los productos y estos de acá significa que hasta aquí es de los reactivos. ¿Ya? Entonces eso lo veo en tablas, ¿no? Sí sabemos cómo ver en tablas. Entonces yo los veo en tablas y entonces tengo 3. Y lo que hago, voy a sumar o restar términos semejantes. Entonces todas las constantes, es decir, este 26.648, yo voy a sumar con el 29.066 y a su vez le voy a restar, ¿no? Porque aquí hay un menos bien grandote antes de este corchete. Entonces sería menos 26.537 y el otro que también es positivo, entonces por menos sería menos 330.206. Yo opero, entonces sumo estos dos, y, bueno, y menos este, y yo tendría menos 1.029. Lo mismo hago para los otros términos, es decir, para el que está con T. Entonces todos los que tienen T, entonces 42.258 por 10 a la menos 3 más, bueno, menos 0.836 por 10 a la menos 3 menos, porque aquí está el menos 7.683 por 10 a la menos 3 menos 9.933 por 10 a la menos 13. Y yo tengo mi segundo término. ¿Ya? Le resto igual lo mismo, ¿no? Bueno, aquí, bueno, no le resto. No sé qué signo me puede salir ese término. Entonces aquí lo que hago, pero también términos semejantes con t al cuadrado. Entonces, menos 142.46 por 10 a la menos 7. Busco aquí. Entonces aquí tengo más 20.117 por 10 a la menos 7. Menos por menos más, entonces sería más 11.719 por 10 a la menos 7 menos 11.271 por 10 a la menos 7 y eso sería, ¿no? En este caso me ha dado menos 121.795 por 10 a la menos 7 t cuadrado. Y yo ya no tengo una integral grandota, ¿no? Porque si yo utilizo la fórmula de acá, yo tendría que calcular, ¿no? Una integral, y es lo que hacíamos en clase, calculábamos una integral bien grandota, por ejemplo, para el producto A, ¿ya? Y le sumábamos la integral del producto B, ¿ya? Y calculábamos ese delta H. Y después acá, calculábamos una integral bien grandota para perdón, aquí era reactivo, y para el producto C y para el producto D, que era igual bien grandota porque cada uno tiene su A, su B y su C. Entonces, básicamente lo que se hacía era calcular cada una de estas integrales por separado, después se sumaba la de los productos y después se sumaba la de los reactivos y al final se sumaban las tres, porque son tres. ¿Ya? Entonces ahorita ¿qué hacemos? Obtenemos una ecuación que es mucho más cortita, ¿ya? Y nos queda de esta manera. Entonces ya integrando, ¿no? Esto es más fácil de meter en la calculadora, ¿no? Porque son 3 términos apenas. Entonces 298. Tengo que recordar que aquí es desde la temperatura estándar a la temperatura que yo quiero dar. No importa que la temperatura a la que yo quiero llegar sea menor a la estándar. Yo siempre tengo que poner primero la estándar y después a la que quiero llegar. ¿Ok? Entonces meto eso en la calculadora, me sale este valor que está en Joule sobre mol, porque el CP es Joule sobre mol. Le transformo a kilojoules para después la de reacción poder sumar, porque si no, la de aquí está en kilojoules y la otra en joules, entonces no estaría, yo tendría ahí un error por las unidades. Entonces me aseguro que las dos tienen las mismas unidades y tengo que la entalpía de reacción para la formación de dióxido de carbono y hidrógeno a partir de monóxido de carbono y agua a 500 Kelvin
es de menos 39.85 kilojoules sobre mol. ¿Ya? ¿Alguna duda, Nicole? No, sí te entendí todo, pero siempre va a ser el CP, no va a ser constante. Em, por lo general en estos ejercicios se toma constante para que sea más exacto, pero sí te puede decir como de pueden hacerlo constante, puede hacerlo constante, pero por lo general va a ser variable, perdón, va a ser en función de la temperatura. Sí, Entonces gracias. para los Está muy ejercicios, claro. ajá, entonces para los ejercicios que vamos a hacer este ejercicio y vamos a hacerlo como constante. Pero no vamos a calcular todo lo que nos pide ahí, vamos a calcular solo la entalpía. Vamos a calcular la entalpía de la vaporización de 1 gramo de agua líquida. Entonces, ¿cómo me quedaría esta reacción química? Esto ya es un cambio de estado, ¿no? Entonces, yo tendría que mi reacción vendría a ser esta de acá, ¿no? Entonces, de agua líquida a vapor de agua. Ya viste en las tablas que tú tienes la entalpía. Entonces, sería que la entalpía de esta reacción a condiciones estándar sería igual a la entalpía del agua gaseosa menos la entalpía, bueno, va a quedar medio chungo, pero lo importante es que se entienda, del agua líquida, ¿no? Porque sería productos menos reactivos. Entonces estas serían las entalpías de formación. Entonces, ¿esto a qué temperatura sería? Nos hacemos de cuenta que aquí ya, ¿a qué temperatura sería esta de aquí? Si es estándar. Igual a los 298. Ajá. Entonces, con las tablitas yo calculo 298. Pero aquí me dice a 100 grados centígrados. Entonces, ¿qué hago? Y una atmósfera. Entonces, yo voy a aplicar la ley de Kirchhoff. Ya no paremos bola lo que está aquí. Vamos solo a... Eh, igual, solo vamos a ver las tablas. Y vamos a calcular un delta H para la reacción a 100 grados centígrados. Ya, para que calcules esta reacción necesito yo aclarar ciertas cosas. ¿Ya? Entonces, bueno, primero calculemos la estándar, ¿ya? Calcula la estándar y me avisas cuánto te sale. Empecemos por ahí, por lo más fácil. Me salió 43.98. ¿En qué unidades? Es, es Joule sobre mol, creo. Kilojoules sobre mol es Ah, la que nos da entalpías. Solo el CP es joules. Las entalpías de formación son en kilojoules, al igual que la energía libre de Gibbs. Ya, muy bien. Positivo te salió. sí. Ya, muy bien. Ahora, como me dice de 1 gramo, no me dice 1 gramo, entonces yo tengo que transformar el gramo a moles. Entonces el gramo le multiplico, entonces cuánto pesa 1 gramo. Entonces sería 1 gramo por... Necesito que insertar aquí voy a insertar una fracción. Yo sé que una mol de agua, ¿cuánto me pesa? 18 gramos. Ajá, entonces ese es el peso. Excelente, entonces divido 1 gramo para 18 gramos y me va a quedar mol. Me va a quedar en moles. A ver, te ayudo. Sería 0.056.
más o menos. Entonces este valor de acá yo le voy a multiplicar por 0.056 moles. Ya, o mejor le dejamos al final. Dejémosle al final. Al final le multiplicamos, porque si no va a tocar estar multiplica y multiplica y multiplica. Entonces le multiplicamos al final. Entonces listo, ahora voy a calcular yo la entalpía de reacción, pero ahora a 500 Kelvin. Entonces voy a plantearle aquí ya para que le pueda seguir. Entonces va a ser igual a la entalpía de reacción estándar, ¿no? Va a ser la entalpía de reacción estándar más esto de aquí arriba. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser el CP de los productos? Mi producto es el agua gaseosa. Entonces, para el CP de los productos, yo voy a tener mi A más BT más C por T al cuadrado, ¿no? A ver cómo pongo al cuadrado. Bueno, ya sabemos que es al cuadrado. ¿Ya? Es que está como en forma. Ya, déjame el inserto porque si no, no voy a estar tan claro. Ya, pero para este es porque es vapor de agua, ¿no? Estamos aquí en agua gaseosa. Pero el CP de los reactivos, mi agua está primero en estado líquido. Entonces, yo ya sé el CP del agua en estado líquido. ¿Cuál es el CP del agua en estado líquido? Una caloría sobre gramo por mol. No, sobre gramo por grado centígrado. ¿Ya? Esa es la capacidad calorífica del agua. ¿Ya? Ahora yo tengo que transformar esto, porque el de aquí, en esta integral de acá, me va a dar en joules. Y esta integral de aquí me va a dar en calorías. ¿Ok? Yo aquí de preferencia trabajarle esto con grados centígrados. ¿Ya? No le transformes esta capacidad calorífica a Kelvin. ¿Por qué? Porque un grado centígrado es lo mismo que un grado Kelvin en capacidades caloríficas. Ahorita no nos alcanza el tiempo para explicar eso, pero te lo explico rápidamente. Por ejemplo, si yo tengo de 0, por ejemplo, tengo 100 grados centígrados menos 0 grados centígrados, eso es igual a la diferencial de delta T sería 100 grados centígrados. ¿Sí? Pero si yo tengo, por ejemplo, ¿cuánto equivale 100 grados centígrados en grados Kelvin? Equivale a 373.15. ¿Ya? Y 0 grados centígrados equivale a 273.15. Y yo tengo que la diferencia también es 100, ¿no? Pero en Kelvin. Entonces, un grado Kelvin es lo mismo que un grado centígrado, ¿no? Porque las partecitas que se dividen es igual en las dos, se hacen 100, ¿ya? Entonces, yo aquí de preferencia yo trabajo aquí en grados centígrados, ¿ya? Y también voy a trabajar en gramos porque al final del día se me va a simplificar. Entonces lo único que voy a transformar aquí es calorías. No, bueno, gramos sí le puedo transformar. Transformémosle, ¿ya? Aquí mismo. Entonces me quedaría... ¿Cuánto equivale una caloría? Bueno, una caloría equivale a 4.184 joules. ¿Ya? Y bueno, el del agua sí nos la sabemos, ¿no? Tenemos que un gramo de agua, más bien dicho, al revés sería, ¿no? 18 gramos de agua es lo que pesa una mol. Ya, el grado centígrado no le vamos a topar, porque al fin del día se va a simplificar por el delta T. Entonces voy a separar. Aquí sí voy a separar. Ya, solo por este caso yo no les voy a sumar aquí. ¿Ya? Si me estoy dando a entender. Nicole, si no me dices nomás.
me cortas, no hay problema. Ah, sí, sí, estoy entendiendo. Ya, ya, muy La- bien. Entonces, yo aquí transformando esto me quedaría 1 por 4.184 por 18. Me quedaría 75.312. Entonces tendría 75.312. Me verifica si es que te sale esto también. Entonces esto ya sería en Joule sobre mol por grado centígrado. ¿Ya? Entonces, Sí, sí sale eso. ya, listo. Entonces ya tengo yo aquí todo para calcular. Voy a calcular la entalpía a 500 grados Kelvin. Entonces aquí pongo yo 298 y aquí pongo 500 Kelvin. Ah, no, me pide a 100, a 100 grados centígrados, es decir, 373.15 Kelvin. Ya, eso es lo que voy a poner ahí. Voy a reemplazar. Ya, y me avisas cuánto te sale. Ah, y pilas, ¿no? Aún ahí sí está bien. No, aquí está Joules, ya ahí sí está todo. Entonces pilas que aquí yo pongo en grados centígrados. Entonces aquí yo pongo desde 200, desde 25 hasta 100. ¿Ya? Y yo acá voy a poner, como este está en Kelvin, 298 a 373.15. Ahí este también es punto 15. ¿Ya? Y me avisas cuánto te sale. ¿No? Yo tengo el A, el B y el C aquí en estas tablitas. Que es para el agua gaseosa sería, ¿no? Que está ahí como vapor. Entonces, estos de aquí sería. Pilas que el uno es normal, el otro es por 10 a la menos 3 y el otro es por 10 a la menos 7. Entonces me dices cuánto te queda el valor Nicole, ¿ya? Ah, yo le hice, pero me queda un valor muy grande. Ya, no hay problema. Es que está en joules. Entonces transforma, divide para 1000
y me das el valor. Sí. ¿Sí? Y pilas, ¿no? Que este de aquí, este está en kilojoules. Y estos dos están en joules. Entonces antes de sumar estos, Le transformo primero. le transformas primero. Sí. Y pilas que este sería... es reactivos menos productos, ¿no? Entonces el reactivo... No, es productos menos reactivos. Entonces el producto es el gaseoso. Entonces este es el producto y este sería menos los reactivos. Aquí va a ir un menos. Perdón. A ir un menos. ¿Ya? Ya porque utilicé el aquí y el aquí la integral está al revés. Entonces el aquí sí es con la integral bien. Entonces ahí le restas este y ahí sí debe salir un valor. ¿Ya? Me dices nomás. ¿Cuánto sale? Ya sé que, pero igual me queda un número grande. Me quedó 117.795.63 kilojoules sublimado. Si pusiste bien la integral, aquí es de 25 a 100. Sí, sí, sí puse bien. Déjame A ver, verificar. sí, está como un poquito, sí está medio extraño. A ver, ya te ayudo, ya hacemos iguales. Entonces veamos. Sí está medio raro. Entonces vamos a ver. Entonces en el A debe haber quedado el 30.206 más 9.933 por 10 a la menos 3. Si pusiste ese por 10 a la menos 3. Eso me olvidé. Eso Ajá, falta. sí, hay que considerar todo. Aquí, créeme que a mí también me ha pasado. No te Sí, preocupes. eso falta. No te preocupes, a mí también me ha pasado. Entonces aquí es por 10 a la menos 3 y pilas que el otro es por 10 a la menos 7 todavía. Entonces el C es más 11.171 por 10 a la menos 7 por t al cuadrado. ¿Ya? Y después lo otro. Entonces vamos haciendo por partes. ¿Y este 117 de dónde salió? Este es el que me estaba dictando. Entonces este de aquí sería este. Entonces vamos haciendo. Entonces aquí yo tendría tendría primero que este de aquí sería igual al de acá arriba más ya te salió el valor de la integral. Si no, me avisas. Pilas que ese sí es en Kelvin. Sí, me queda negativo. Menos 8.450.48. Punto 8. 48. Ahí está. 48. Ese está en Joule sobre mol. Entonces, para transformar a kilojoules divido para 1000 y me quedaría, pues ahí ya está en kilojoules sobre mol. ¿Ya?
Ahora para el otro, que este está más fácil, ¿no? Porque este es constante. Entonces aquí sí yo le saco fuera de la integral y solo tendría que multiplicar esto por delta t, que es 100 menos 25, que sería 75. Entonces sería y pilas que se está restando. Entonces sería menos 75.312. Bueno, voy a ponerlo aquí porque este sale. Veamos si lo puedo sacar. Este sale fuera de la integral. Y aquí me quedaría solo delta t, porque este es agua líquida. Ok, entonces ahí me quedaría. Y pilas que signo negativo porque es del reactivo. Entonces me queda 75.312 por 100 menos 25. Que sería, ya dividiendo para 1000, 5.648 4 kilojoules sobre mol. De ahí me confirmas. Sí quedó eso. Ya, muy bien. Ahora vamos a sumar. Entonces, ¿cuánto me quedaría? Me quedo 29.88 kilos sobre mol. Ya. 0.88 kilojoules sobre mol. Ya. Listo. Entonces, este sería mi delta, mi cambio de entalpía para la reacción a 373.15 Kelvin. Ya. Bueno, está parecido, bueno, no tan parecido al valor de condensación, ¿no? Entonces estamos sacando el delta H. Delta H, como es igual al calor, entonces va a ser igual al calor latente de vaporización. Entonces, como nos dan el calor latente, es decir, delta H de condensación, para calcular el delta H de vaporización es el contrario. Entonces el contrario, pero aquí nos dan joule sobre gramo. A ver, calculémosle en joule sobre mol. Entonces calculémosle en joule sobre mol este de aquí para ver si se parece o no. Entonces yo tendría que multiplicar a esto por 18. Entonces sería 22,60 por 18 y eso divido para 1000. Bueno, y no me sale, no se me parece mucho. No, me quedo 40.68. Menos 40. A mí también. No se parece mucho, qué extraño. Algo estamos fallando. Es que este es en joule sobre gramo. Yo tengo un gramo, me quedaría lo mismo. No, si multiplico por... A ver, multiplicamos este por los moles. Multiplicamos este por... Este valor por 0. ¿Cuántos moles nos salía? 0.056. Multiplicámosle. 29.88 por 0.056. Me quedaría 1.67 kilojoules. Y aquí me quedaría no igual, tampoco. Aquí está, se hizo muy chiquito. Y ahora, ¿qué será que hicimos mal? Veamos si aquí la transformación la hicimos bien. Algo se me hace que no transformamos bien. Una caloría, 4.184 joules, esto está bien. Un mol, 18 gramos, entonces aquí nos queda en joules. Ya, aquí igual. Menos, a ver, si sería reactivos. Este sería productos, sería este de aquí. Menos reactivos, que sería esto de acá. ¿Ya?
Y sería 298, 373. Y sería este valor de aquí. Menos este valor de acá. Es el agua líquida. Sería de 25 grados a 100 grados centígrados. Si no, nos dicen a 100. Sí, a 100. Entonces este de aquí. A ver, verifiquemos este de aquí. Entonces sería... el producto sería... el gaseoso. Entonces sería menos... Sí, sale positivo. Menos y más sale positivo. Entonces sí, debe salir este. Y este sí me da en kilojoules. Kilojoules sobre mol. Ya. No sé, qué extraño. Debería salirnos algo no tan lejano de este valor de aquí. Ya. Algo estamos haciendo ahí. Algo se nos fue. Tarea para la casa. Ver qué está mal aquí. No, algo debe estar mal. Porque ya se acaba la hora. Entonces ya se acaba la hora de la clase. Entonces en la próxima clase igual yo también voy a verificar, ¿no?, qué se nos fue de la olla en ese procedimiento. Y en la próxima clase vamos a ver cómo calcular ese delta H y todo esto de aquí sin las tablas. ¿Ya? Ya. Ya. Entonces de aquí nos vemos mañana. Y solo faltaría eso. ¿Ya? Entonces nos vemos, Nicole. Cuídate. Ya, gracias. Ya, chao. Chao. Ay, qué bonito. ¿Cómo preparar tu helado en casa? Primero, elige tu sabor favorito de Camari Frost. Vierte leche fría en un bowl. Luego añade nuestra mezcla en polvo para helado. Bate a velocidad mínima por 1 minuto para integrar. Ahora a velocidad máxima por 4 minutos, hasta que esté cremoso. Lleva la mezcla al congelador por 3 a 4 horas. Y listo. Decora tu helado a tu gusto añadiendo tus toppings favoritos. Camari Frost. Bate, congela y disfruta. Oye, que en serio hubiera sido una buena idea eso, qué huevada. Es que verás, yo lo único que vi es que Emily Pérez estaba a cargo de eso. Que ella estaba haciendo toda esa situación de buscar a los chicos que organizó los otros del otro NRC, o sea, se puso al frente de todo, hizo el grupo, Daniela le mandó el grupo, o sea, yo no sabía ni qué es lo que pasaba porque se habían reunido como a las 11 y yo salí al almuerzo recién a las 2 de la tarde, ahorita como fundimos hoy día de mañana, nos saltamos temprano. Y yo veo, digo, chucha, 2 de la tarde, digo, qué huevada, y qué ha pasado aquí, me asusto y te mando el audio, ¿no? Preguntándote de los NRCs y todo. Y como vi que Dani mandó el grupo, y le pregunté a ella, dijo que Emily estaba a cargo de eso, que ni sé qué. El punto es que, verás, todos los chicos querían eliminar el NRC que es del primer bloque, que había pocos chicos, y mi NRC, que es del segundo bloque, y crear un nuevo NRC que era del viernes de 1 a 4. Eso es lo que querían hacer. Pero Emily, para no crear otro NRC, hizo de desmatricular, o sea, bueno, no hizo ella desmatricular, ¿no? Sino hizo en quedar de acuerdo con los chicos para sacar los que faltan del otro NRC, pasarles a mi NRC y los que sobraba pasarles al otro NRC, o sea, hacer dos NRC, o sea, en total hay dos
dos grupos de laboratorio de vegetal, nada más. En vez de haber cuatro, hay solo dos. Es lo que hizo Emily. Yo ni siquiera sabía, yo le dije a Dani, de me avisando cualquier cosa y cualquier cosa que es lo que pasa, que es lo que dicen, ahí me avisa. Y ella me dio chequeando ahí, pues, que no, yo ni bolas hubiera perdido ahí. Pero que bueno, hubiera sido una buena idea eso también. Porque es pesado. Bueno, a mí me salió este. Bueno, me salió. ¿Cómo es que ya le salió negativo? Ni idea. Vamos a hacer menos. A ver, vamos a analizar. Por 4.184. Queda 75. Ya para mí me queda. Sí, me queda 40.85. 40.85 kilojoules sobre mol. Yo creo que yo tengo que. Hola Dana, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola. Hoy sí puedo quedarme hasta las 8. No sé si tú puedes. A mí se me va la Mm, luz de 7 a 8. bueno, ya nada, ya. Pero no importa, la clase de hoy es cortita. No tan cortita, pero sí no es tan larga. Ni modo, así son los horarios. Porque si a mí se me va. Ah, no, espérate, dice que se. Bueno, déjame ver. ¿Dónde está la SP? SP. A ver, la SP dice que se va. Ajá, se va de la medianoche a las 3 de la mañana y de 7 de la Pero noche a 8 de la noche. eso de la Sí. yo estoy al frente, en la colina. Ah, pero ya tienen generador. Creo. Ajá.
Chale. Bueno, no sé, pero nunca se va. Sí, una amiga que ella también dice que no se le va porque tiene generador. Ya ni modo. Acá también tienen, pero no saben prender. Porque ayer sí se me fue a esa hora. Y me tocó irme a dormir. Ay, qué cosa. Ayer era domingo. Ay, ¿cómo así estás por acá? Espera, ayer era domingo. Ujú. Por eso ayer ¿Cómo se se me te fue fue a la ayer la hora que luz? veía. Ayer se me fue a la hora que se me veía ahí. Que fue de. Ay, no me acuerdo. Creo que se me fue. A la hora que se me ha de haber tocado ir allá. Entonces hoy día se me ha de ir a la hora que. Bueno, si no se me va, no importa. Seguimos con las clases. De paso nos igualamos. Aquí estamos medio atrasados. Tú vives en la este. Sí. Sí, ya. Ah, no Ya sabía. lo he dicho muchas veces. ¿Qué te iba a decir? Nunca lo dijiste. Sí, te dije la otra vez. No, no era a ti. Sí, No. tú me preguntaste. Veo y se va a unir Scarlett Tuitillo. Hola Scarlett, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bienvenida. Primera clase que asistes. Sí, es que las semanas anteriores se me iba la luz de 3 a 8 de la noche. Ay, Dios. Hola, Edgar. Hola, Dana. Entonces, bueno. eh, ¿Cómo estamos con las clases grabadas? ¿Ya estamos igualadas? Sí, creo que me faltaba la última de ver. Ya, la última es de carbohidratos, si no estoy mal. Ya. Entonces hoy día vamos a ver. Entonces, hoy día vamos a terminar el primer parcial. ¿Ya? El primer parcial se ven las cuatro biomoléculas de manera general y de manera un poco detallada, ¿no? Con son estructuras, como pudieron ver. Entonces, ya vimos, primero vimos ácidos nucleicos, luego vimos las proteínas, y las proteínas fueron varios capítulos. No en proteínas, fueron varios, porque primero fue el capítulo de aminoácidos, que necesitamos saber de qué están compuestas las proteínas. Solamente son 20 los aminoácidos que forman proteínas, a pesar de que haya varios aminoácidos que existan pero no forman proteínas, ¿no? Ya los vamos a ver, también están por ahí en el ciclo de Laure, y vamos a ver unos cuantos. Y después vimos también las enzimas, conceptos generales, y después mecanismos, y después también creo que vimos un capítulo antes de eso de estructura tridimensional. Entonces, en proteínas nomás se nos fue 4 capítulos porque pues las proteínas son muy importantes. Nosotros somos prácticamente pura proteína. Entonces, la última clase vimos carbohidratos, y el día de hoy vamos a ver lípidos, y hemos terminado con las 4 biomoléculas. Ya, entonces les voy a compartir la presentación. Bueno, a los lípidos ustedes ya los han visto en química orgánica, solo que no le veían como lípidos, pero ahora sí vamos a verlos, ¿ya? Sí, estás grabando.